Pagos o cobros por cuenta de terceros. ¿Beneficios fiscales que necesitas conocer? No más confusiones. En Sal y Pimienta Fiscal conversaremos acerca de las operaciones en las que interviene un tercero, ya sea para realizar pagos o cobros a nombre de un contribuyente, sus formalidades, los efectos fiscales y las repercusiones en caso de su incumplimiento. Identificaremos las diferencias que existen entre estas figuras y cómo operan en la práctica. Analizaremos el marco legal que posibilita la realización de estas operaciones y su impacto para efectos de deducibilidad y acreditamiento. Asimismo, veremos el esquema de facturación y sus requisitos, y las sanciones en caso de incumplimiento en la emisión de comprobantes fiscales que no cumplan con los requisitos fiscales. En este podcast, te brindaremos una experiencia de sabores mexicanos, en el que veremos que no es lo mismo un sope que un huarache, aunque se parezcan y tengan ingredientes en común, ya que no es lo mismo un pago que un cobro a través de terceros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Una vez más estamos con ustedes, en esta ocasión preparándonos para las fiestas patrias. Como ustedes saben, es tradición que en estas fiestas de septiembre, pues conmemoremos nuestra independencia. Y para ello nos reunimos en familia y degustamos pues dos riquísimos platillos mexicanos. En esta ocasión pues vamos a saborear, vamos a preparar una receta muy rica, muy tradicional, que se viste de colores patrios, como son los sopes y los huaraches. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un tema muy interesante y a veces solemos confundir estos platillos. Y para esta receta, que es muy especial por el mes en el que estamos, nos acompaña nuestro estimado abogado, el licenciado Carlos Antonio Ibáñez, con el que vamos a tener el gusto de trabajar y preparar esta receta, que esperemos que sea de su agrado y podamos degustar al final de esta plática pues un delicioso huarache y un delicioso sope. Pues muy bien, licenciado Carlos, ¿qué prefiere usted más para estar en cena festejando este mes patrio? ¿Un sope o un huarache? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias que vemos en estos platillos? Sí, vaya, antes que nada, muchas gracias, Lolita. Para mí es un gusto poder compartir este platillo, este espacio contigo. Ya se me hizo agua la boca de imaginarme este huarache y este sope, que si bien son platillos muy típicos y que se acostumbran en este mes patrio, pues son distintos. Y si a las personas les preguntamos qué es un huarache o qué es un sope, no lo van a saber distinguir, porque el huarache lleva los frijolitos por dentro, ¿no? Se hace la masa, lleva los frijolitos y diferente el sope, lleva los frijolitos por fuera. Aunque tienen estos ingredientes en común, como su respectivo queso, cebollita, pues son distintos en forma y en preparación. El huarache por lo regular lo acostumbramos pedir con una costilla asada, con huevito, con quesillo, y el sope pues lleva su lechuguita, su cebolla, su salsita verde, y pues es más sencillo, ¿no? Ya ahora se ha acostumbrado pedirlos incluso de diversos guisados, pero básicamente tienen elementos en común, tienen sabores similares, pero son distintos. Y precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy es poder distinguir y diferenciar dos figuras que aplican en materia tributaria, que tienen ciertos elementos en común, pero que son distintos. Y me estoy refiriendo al tema de pago por cuenta de terceros y cobro por cuenta de terceros, que vamos a ver en la charla que tienen ingredientes en común, pero se preparan diferente, ¿no? Y que tienen objetivos y tienen regulación distinta en materia tributaria. Para tal efecto, me voy a atrever a irme un poquito en la parte de la materia general, de lo que los abogados decimos la materia común o derecho civil, que es esta materia que regula la relación entre dos personajes que tienen una relación jurídica, que es un deudor y un acreedor, ¿sí? Para que nuestro público vaya distinguiendo estos dos platillos y el pago vamos a asociarlo al huarache y el cobro al sope. En la materia jurídica, cuando nace una obligación, hay dos figuras, que es un deudor
la persona que debe dinero y que tiene que pagar, y hay un acreedor que es el que tiene derecho a cobrar, ¿no? Esto es bien, bien relevante para ir haciendo este distingo en estas figuras. Tenemos entonces que esta obligación nace, y esta obligación nos dice el derecho común que se puede referir a obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Normalmente las obligaciones tributarias son de hacer, normalmente, ¿no? Aunque como regla general vamos a llamarlo así. Y estas obligaciones, ¿cómo se extinguen? Hay diversas maneras de extinguir la obligación, pero vamos a referirnos hoy a la extinción natural de una obligación, que es a través del pago. Esta figura también está regulada en el derecho común, en el Código Civil Federal, y señala que el pago es la entrega de la cantidad debida. Entonces, con estos elementos comunes, podemos empezar a distinguir que el deudor puede hacer el pago a través de un tercero para cubrir esta obligación, haciendo el pago al acreedor, que es la persona que tiene derecho a recibir la cantidad que si yo fuera el deudor le debería. Para esto, el derecho común, tanto el Código Civil Federal como el Código de Comercio, prevén figuras jurídicas que aplican para poder tener esta representación como tercero. Me explico. En materia civil tenemos el contrato de mandato, que es a través del cual una persona actúa en nombre y representación de una persona. En materia mercantil o en materia de comercio tenemos la comisión mercantil, que es un mandato pero llevado a actos de comercio, ¿sí? Estas figuras tienen gran relevancia en el control fiscal y en las facilidades que vamos a comentar más a detalle. ¿Por qué? Porque son ingredientes comunes. Tanto para el pago por cuenta de terceros como el cobro por cuenta de terceros, nos establece la norma que tendrán que estar celebrados contratos de mandato, de comisión mercantil o de prestación de servicios de cobranza, entre otros. Esta es, por decirlo, la parte general, los ingredientes generales que están en común denominador entre un guarache y un sope, que diríamos la masa y los frijolitos. Es correcto, Carlos. De hecho, ahorita que lo estabas comentando y que hablabas de materia, yo dije, la masa es el elemento común y es de la parte de la que partimos, ¿no? O sea, si no tuviéramos estos elementos comunes que tú ya nos has estado comentando, pues no habría guarache y pues no habría sope. Si no tuviéramos esta masa, pues tampoco pudiéramos disfrutar del sope y del guarache, ¿no? Pues todo esto que nos has comentado, lo recoge justamente la materia tributaria. Es algo que son operaciones lícitas, operaciones que se pueden realizar en la práctica y por lo tal el derecho tributario, el derecho fiscal las reconoce. Y para ello tiene que tener o emitir regulaciones que le den vida en la parte fiscal y que puedan tener un efecto fiscal, ¿no? De tal manera que en nuestra ley del impuesto sobre la renta tenemos dos importantes artículos, ¿no? Uno de ellos es el artículo 18 en su fracción octava, que nos dice que todos aquellos ingresos que percibamos provenientes de terceros para realizar un mandato o una comisión mercantil, si no contamos con comprobantes en los cuales el receptor de la misma sea el contribuyente, nosotros como terceros, esos ingresos se nos pueden hacer acumulables. Entonces tenemos ahí una parte que ya nos está señalando este artículo 18 en esta fracción octava, ¿no? Tampoco hay que perder de vista lo que nos dice el artículo 9 en su 9º paso, el artículo 90 en su 9º párrafo, que de igual manera dice que igual que todos los dineros o todas las cantidades que nosotros recibamos para realizar pagos por cuenta de terceros, tienen que estar respaldados por comprobantes fiscales a nombre del contribuyente. Entonces, aquí ya vamos viendo la mecánica de cómo esos dineros o esas cantidades que estamos recibiendo, que son para hacer actos que le corresponden a otra persona o que yo estoy realizando en virtud de un mandato o de una representación, lo que no voy a querer, créemelo,
es que la autoridad me los ponga o me asuma que son ingresos propios y me diga, ¿sabes qué? Estás pasando de lechuga, ¿no? Y entonces ese dinero ya es para ti. Entonces eso es algo que yo voy a querer evitar. Entonces tenemos que observar qué es lo que nos dicen las reglas, qué es lo que nos dicen estas disposiciones, de tal manera que los ingresos que estamos percibiendo y que no son ingresos, que son recursos que estamos recibiendo para erogar a nombre de otra persona, no nos sean acumulables, ¿no? Y también asegurar el derecho que tiene el contribuyente para deducir o acreditar esos gastos. Entonces, regresamos a lo que dicen nuestras disposiciones y vamos a encontrar también en el artículo 41 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta algunos elementos que son básicos. Y estos elementos que son básicos nos dice cómo vamos a recibir ese dinero, cómo es que el contribuyente, nosotros que somos terceros, lo vamos a recibir, y nos dice que para que podamos hacer uso de estas, no facilidad, pero sí hacer uso de esta mecánica que nos va a permitir hacer la deducción y el acreditamiento al tercero y evitar que me sean acumulables, es que yo lo voy a poder recibir solamente como un cheque nominativo y voy a poder recibir esos recursos a través de traspasos de cuentas abiertas a mi nombre, es decir, a través de medios bancarizados. Y pues bueno, estamos entrando ya en materia, Carlos, ¿cómo ves si nos sigues platicando acerca de lo que hay que ponerle más a estos ricos platillos, a este rico sope y a este rico guarache? Sí, con mucho gusto, Lolita. Fíjate que lo que nos comentas, pues tiene mucha lógica, efectivamente. Recordemos que para efectos del impuesto sobre la renta, pues se establece como objeto de este impuesto aquellos ingresos que aumentan tu patrimonio, ¿no? Entonces, si tú eres ese tercero que está recibiendo ciertas cantidades para actuar por cuenta y orden de un contribuyente, pues lo que necesitas es tener elementos de prueba en caso de que la autoridad diga, oye, ¿y tú por qué recibiste esta cantidad de dinero? ¿No? La ley, pues establece como el reglamento estos elementos mínimos para demostrar a la autoridad que ese dinero no es mío, que lo recibí para hacer un pago por cuenta de un tercero. De esa manera, la autoridad, mediante las reglas de carácter general, en particular, emite una regla identificada con el numeral 2.7.1.12. En esta regla, que es una facilidad administrativa, da algunos ingredientes adicionales. Nos dice de qué manera se va a ir colocando, en el caso del guarache, la salsa verde o la salsa roja, ¿no? Para que no se confunda qué es dinero tuyo y como lo comentaste, brindarle al contribuyente la certeza de que lo que está pagando a través de ese tercero, al final no va a tener una repercusión fiscal o económica, lo va a poder deducir y acreditar. Y entonces esta regla que les comento prevé dos escenarios. Primer escenario, dice, cuando tú recibes el dinero de manera previa a hacer ese gasto. Estoy hablando tú, tercero, comisionista. Un comisionista recibe previamente dinero para hacer un gasto, ¿sí? Y entonces ahí dice, oye, pues deposítale con cierta formalidad a través de figuras que brinden certeza de que el dinero va a caer en su cuenta bancaria, ¿no? Ya sea un cheque nominativo o un traspaso de fondos. Entonces, ya llegó el dinero a mi cuenta. Esta regla establece como un requisito, pues que se maneje una cuenta independiente, es una cuenta especial a través de la cual yo tercero voy a estar haciendo los pagos del contribuyente, ¿no? El que me contrató, mi comitente, ¿sí? Y todos los gastos que yo haga, voy a solicitar el comprobante fiscal, un CFDI, con todos los requisitos que establece el artículo 29-29A, a nombre de ese tercero, a nombre de ese contribuyente, ¿sí? ¿Para qué? Para que él tenga su comprobante, él pueda deducir y acreditar, y yo pueda demostrar que ese dinero no aumentó mi patrimonio. Le puedo demostrar al fisco que ese dinero se gastó por cuenta y orden del tercero, y ahí está el CFDI. Y hay trazabilidad del manejo del recurso a través de estos depósitos y de esta cuenta en particular. El otro escenario que prevé esta regla es
cuando yo hago los gastos de manera previa y luego el tercero, el contribuyente, me reembolsa, ¿no? Ahí ¿qué se establece en esta mecánica? Dice, bueno, en ese caso, pues tú vas a pedir el CFD igual a nombre del tercero, tú haces el pago y ese tercero va a tener que depositarte mediante cheque o transferencia bancaria o traspaso o un depósito en tu cuenta bancaria, el recurso que tú erogaste a nombre de ese tercero, ¿sí? De esa manera, pues estos dos caminos son viables, nos da esta posibilidad de acreditar el contribuyente y deducir, y el tercero de tener, vamos a llamarlo así, los elementos para poder demostrar a la autoridad que ese dinero no fue un ingreso y que se erogó para estos gastos del tercero. Prevé otros dos elementos y dos requisitos que te voy a pedir que me ayudes a complementar. Te voy a decir cuáles son. El requisito de si yo tengo que emitir como tercero un CFDI por mis ingresos y qué debo de hacer, ¿sí? Y en caso de que yo haya tenido algún remanente porque me depositaron más dinero del que costó el bien o el producto que voy a adquirir, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué se tiene que hacer con ese dinero para no tener ningún problema ante el SAT? ¿Qué nos Claro puedes que sí, compartir, Carlos. Lolita? Claro que sí, Carlos, pues aquí compartiendo la mesa contigo, pues tenemos muchos puntos de qué hablar y pues las cosas van saliendo espontáneamente y pues sí, efectivamente, como tú bien señalas, este, tenemos que cumplir ciertos requisitos dependiendo de la situación o de la figura en la que estemos, ya sea que recibamos el dinero por adelantado o que lo eroguemos por nuestra cuenta, que es el primer supuesto, cuando el contribuyente no me da o no me deposita el recurso y entonces yo financio al contribuyente. Ese es el primer supuesto que seguramente en la práctica no se da. Algunos de nuestros clientes nos lo han dicho, no, nosotros no financiamos a nadie. Yo primero para poder actuar necesito que caiga en mi bolsita para poderme mover. Y pues bueno, prácticamente es lo que hace la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos un mandato, tenemos una comisión mercantil para actuar por cuenta del contribuyente. Recordemos que le decimos contribuyente porque él es el sujeto pasivo de la relación jurídica. El tercero no lo es hasta en un segundo momento. Pero el sujeto obligado y el sujeto pasivo de la relación jurídica es el que está haciendo la operación, porque el otro es un tercero auxiliar que está coadyuvando a la operación. Entonces, hablando del segundo supuesto, que es el que me señalabas, y que ya estamos hablando de este guarache que se pone más exigente y que a lo mejor ya me estás pidiendo que lo prepare con una costilla en lugar de ponerle nada más su quesillo, ¿no? Entonces ya queremos algo más fuerte, que sea más pesado. Entonces, cuando recibimos este recurso de manera previa, lo que tiene que hacer el tercero es, en el momento de realizar los pagos, solicitar el comprobante a nombre de ese tercero, como tú ya bien lo señalabas. Si en determinado periodo de tiempo yo no he cubierto todas las erogaciones o simplemente tuve un remanente, mi obligación para que ese dinero no se me acumule y no forme parte de mis ingresos, que es lo que no quiero, se lo tengo que reintegrar al contribuyente. ¿Cómo se lo voy a reintegrar? De la misma manera en que él me lo depositó. Si fue un cheque nominativo, lo tendré que hacer a cheque nominativo. Está en desuso prácticamente. Hagámoslo a través de transferencia bancaria, que es lo más común que la gente realiza. Entonces, hagamos una transferencia bancaria, regresemos del dinero al contribuyente porque es un dinero que yo no ocupé o que simplemente no fue necesario erogarlo. Por X y Y razón que no sabemos, simplemente no fue necesario. Obviamente, este contribuyente, yo no estoy trabajando o prestando mis servicios, Charlie, permíteme decirle, no lo estoy trabajando de gratis. O sea, yo tengo una encomienda, tengo una comisión. Necesariamente voy a tener que cobrar un ingreso por esos servicios que yo estoy prestando. Entonces, yo le voy a tener que emitir a ese contribuyente un comprobante de ingresos solamente y exclusivamente por la prestación de mis servicios,
que quedaron estipulados en un contrato del que tú hablabas al inicio de la plática, en este contrato o en este convenio de mandato o de comisión mercantil. Entonces, por esos servicios de los cuales yo tuve una encomienda y que realicé, le voy a generar un comprobante de ingresos al contribuyente. Y algo muy importante, que es lo que le da sabor a este guarache, es que yo le voy a incorporar un complemento, que es el complemento de minuta de gastos, ¿no? En este complemento de minuta de gastos, que tiene un nombre más, minuta de gastos y ayúdame. Sí, te ayudo. Se llama identificación del recurso y Y minuta de minuta de gasto gasto. por cuenta de terceros. Correcto, así se llama el ingrediente que se me estaba olvidando. Pues en este complemento, lo que voy a hacer es señalar cuánto fue lo que me depositó o cuánto fue lo que me transfirió. ¿Qué erogaciones realicé? Y algo importante, voy a poner el folio fiscal del comprobante que ampara esas erogaciones. Si tuve un remanente o hubo un reintegro, para no quedarme con los cambios, como diría mi abuelita cuando me mandaba las tortillas, te doy tanto para que vayas a comprar con las tortillas, pero me regresas mi cambio. Entonces, para no quedarme con los cambios, lo voy a poner en ese comprobante. ¿Cuánto le reintegré? Ya que dijimos que es a través del mismo medio en que me los entregó a mí. Entonces, en ese complemento que tú ya bien señalaste el nombre, voy a detallar cómo estuve operando ese mandato, cuánto recibí, cuánto erogué, cuánto me sobró y cuánto le reintegré. Pero hay que mencionar, Charlie, que ese ingrediente pues no existe todavía. Ya tiene tiempo que está regulado y sin embargo, pues es difícil conseguirlo en las misceláneas y en las tiendas de abarrotes. Entonces suena como algo muy antojable, como algo muy rico, que le puede dar un sabor a nuestro guarache de control, inclusive para nosotros mismos que hacemos estas actividades, porque nos va a permitir tener un control de qué estoy recibiendo, qué estoy haciendo, y de tal manera que yo pueda justificar que esas cantidades no me sean acumulables. Desafortunadamente, pues esto no está todavía Publicado. dado. Entonces, Sí. aunque está la obligación, no lo sabemos. Pero vamos a entrar a otro tema también muy importante, Carlos. ¿Quiénes son los sujetos que hacen uso de esta facilidad o de esta regla? Y por ahí tenemos una regla que me gustaría que nos platicaras en qué consiste. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Fíjate que en la práctica y en la operación ya cotidiana de las empresas, pues sí se utiliza esta figura, obviamente tiene gran trascendencia, y hay ciertos personajes que les queda el traje a la medida, ¿no? Hablando de fedatarios públicos, de agentes aduanales o agentes navieros. Hay una regla particular que se publicó por parte del SAD en la miscelánea, que es la 27.1.42. Esta regla básicamente regula la misma figura, ¿no? Y este control es porque, o esta regulación particular, porque es por petición seguramente del sector o de estos sectores, en donde es muy común que el notario, en su labor de escrituración, de pagar contribuciones locales o federales por las personas que intervienen en los diversos actos jurídicos que ellos protocolizan, que ellos formalizan, ¿no? Para ponerlo en términos más ciudadanos, cuando una persona compra o vende una casa y entonces tienen que pagarse ciertos impuestos locales, traslados de dominio, inscripciones en el registro público, pues el notario dice, deposítenme, vamos a poner una cantidad, 10,000 pesos para esos pagos, ¿no? Entonces el notario, de toda la cantidad de clientes, imagínate que tiene un agente aduanal, pues tiene muchos depósitos que no son dinero de él, que no son sus honorarios, que él a su vez va a tener que gastar en estar pagando a nombre de estos clientes, pues todas estas contribuciones locales o federales o trámites. Entonces, para ellos se diseñó este complemento. Sin embargo, como bien comentas y nos compartes, pues es la hora en que el SAT brilla por su ausencia. No está publicado y simplemente año con año nos está repitiendo en un artículo transitorio en la miscelánea que este complemento pues va a entrar en vigor cuando se publique. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Quién sabe? Tiene fácil, y no me dejarás mentir, 7, 8 años
tal vez exagere, pero mínimo 5, que está en la regla la referencia a este famoso complemento y que no está publicado, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, las recomendaciones que hacemos siempre es documenten desde el contrato, formalícenlo, háganlo por escrito. Ahora ya tenemos incluso el poder utilizar documentos digitales o contratos digitales electrónicos que nos van a permitir tener una constancia de conservación y una estampa de tiempo para efectos de materialidad en materia tributaria, para efectos de fecha cierta, pues sería útil, ¿no? Tener estos documentos. De lo contrario, pues en papelito, tal vez ante fedatario público, para tener este elemento. Y algo bien importante, en ambas reglas, las que comentamos, se establece un límite para hacer reintegro. En caso de que el notario dijera, oye, pues ya dice todos los gastos y de estos 10,000, como tú decías, no te quedes con el cambio, me quedaron 1,000 pesos. ¿Cuándo te los voy a devolver? La regla establece 2 momentos. Primer momento, antes del 31 de diciembre, es decir, lo que recibiste en este ejercicio fiscal tienes que devolverlo a más tardar el 31 de diciembre. De lo contrario, se considerará un ingreso tuyo notario, ¿vale? Y la segunda facilidad es lo que tú hayas recibido en el mes de diciembre, tendrás oportunidad de devolverlo hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Tiene lógica porque el 31 de marzo, pues es una fecha límite para presentación de declaraciones en personas morales, por ejemplo. Y si tú lo devuelves, ya no será un ingreso para ti. De lo contrario, ¿qué nos dice el SAT? Si tú no devuelves ese dinero, va a ser un ingreso tuyo y tendrás obligación de emitir un CFDI de ingresos por esos 1,000 pesos. Eso para un comisionista o para un fedatario público, llámese corredor, llámese notario, un agente aduanal o un agente naviero. Entonces, esos son pues ciertos requisitos que tienen sentido para evitarse problemas, ¿no, Lolita? Para que ese tercero pueda aclarar y el cliente al final del día quede satisfecho y diga, mira, pues yo ya hice los gastos, tengo mis comprobantes, hice los pagos como me lo indicaron y entonces yo puedo deducir y acreditar. Entonces son esos dos efectos, el que deduce y acredita y el que no acumula, porque de lo contrario, pues veríamos ahí en ciertas situaciones complicadas e incluso contingencias, ¿no? Para los contribuyentes. De hecho, le da, si me lo permites decirlo, le da certeza jurídica al contribuyente para saber hasta cuándo puede recibir esas facturas por esas erogaciones que se hicieron a su cuenta. Y se establece un límite para que pueda contar con ellas y entonces poder ejercer sus derechos de deducibilidad y de acreditamiento, algo que seguramente no estaba hasta antes de 2019, ¿no? Entonces creo que esta regla viene a poner en orden ciertas cosas y también señalar, Carlos, con el tema que traemos, que recordarás el tema de la compensación, ¿no? Entonces ahorita no podemos pensar que en un esquema de pago por cuenta de terceros puede haber compensación. Compensar mis ingresos con lo que me estás dando para realizar erogaciones. Mucho cuidado con eso. Exacto. Si coincides conmigo, totalmente. Es salsa macha muy brava. Que ahí hay un tema peculiar que hemos analizado en DS y es si el criterio de la Corte que satanizó y prácticamente dice que no es acreditable el IVA que se haya compensado, no extingue o no deroga la figura propiamente de la compensación como forma de pago, pero muchos han erradicado esta figura, ¿no? de su operación, entonces están realizando ya operaciones con flujos para que no les rechacen ese acreditamiento. Sin embargo, pues hay forma de poder documentar en un CFDI la contraprestación pagada vía compensación y el pago del impuesto independiente, ¿no? Pero ese será otro tema y ese será motivo de otro platillo, de otro episodio, de otro platillo. Y de otra invitación a nuestros escuchas de que si tienen un tema con forma de pago de compensación, y con esto, pues aquí estamos para escucharlos y pues para darles las mejores soluciones. Oye, Charlie, ya platicamos mucho de estos ingredientes del huarache,
de que si llevan frijoles, que si llevan queso, que si necesitan a lo mejor una costilla asada. Pero hay otra figura que también es muy importante y es justamente la que hablábamos al inicio, ¿no? Que es esta figura de los cobros por cuenta de terceros. Ya no estamos hablando de pagos, estamos hablando de cobros y que tú muy bien lo señalabas al inicio de la plática, son derechos subjetivos que pueden ostentar diferentes personas o una misma persona, ¿no? Un mismo sujeto. Pero en una relación jurídica vamos a tener, en materia de obligaciones, vamos a tener un deudor y un acreedor, el que tiene el derecho a cobro y el que tiene derecho a pago, ¿no? Ya vimos el que tiene el derecho a pago. Vamos, ¿qué te parece si empezamos a hablar de esta regla que habla de los cobros por cuenta de terceros, ¿no? Que es justamente la regla 2713. Sí, es correcto. ¿Y qué es el otro platillo, no? Aquí vamos a identificarlo con el sope. Ya platicamos del guarache, vamos a platicar del sope para poder hacer la distinción al final de ambos. Como lo comentas, cuando tú eres acreedor, pues por la práctica o por la operación de tu negocio, tú puedes auxiliarte de un tercero para cobrar, ¿no? Entonces, tú eres el acreedor y recuerda que en las reglas generales que aplican a materia tributaria es el que cobra tiene obligación de expedir un comprobante. ¿Por qué? Porque ese cobro para ti es un ingreso. Y nos lo dice la propia ley de renta, el Código Fiscal, en el artículo 29, dice, los contribuyentes tendrán obligación de expedir comprobantes a su nombre por los dineros que cobren, ¿no? Los ingresos que perciban, por las actividades que realicen. Pero ¿qué sucede en la práctica y qué vio el SAT? Que muchos contribuyentes se auxiliaban de terceros para hacer estos cobros. Y entonces, en esta regla que bien comentas, le dan soporte normativo a esta operación y dicen, a ver, tú puedes auxiliarte de un tercero, también bajo la figura de la comisión mercantil o la prestación de servicios de cobranza, ¿sale? Entonces ahí nos está remitiendo a un ingrediente común, que es tener un contrato bien hecho por escrito con sus formalidades. Este tercero va a cobrar también un honorario, ¿no? Y también hay obligación de que este tercero emita su CFDI de ingreso por el honorario que llegue a cobrar. Pero ¿cuál es la gran facilidad en esta figura del cobro? En que este tercero va a cobrar el dinero y va a poder expedir y cumplir con esta obligación que tú tienes, contribuyente, ¿no? Que yo tengo, Carlos, porque contraté a alguien para que haga ese cobro. Y ese alguien, que es el tercero, que es el comisionista, va a poder expedir el CFDI con mi nombre. Y para ello, el CFDI versión 4.0 prevé un apartado, un atributo precisamente que es los datos a través de tercero, ¿no? Los datos del tercero, en este caso míos, que este comisionista va a poder cobrar mi dinero y que va a emitir CFDIs cumpliendo o auxiliándome en la obligación primigenia que tengo yo de expedir ese comprobante. Entonces lo va a hacer ese tercero. Y ese tercero, pues ya cobrará lo que me corresponda a mí y me tendrá que dar mi dinero, ¿no? Él ya me va a dar mi dinero, pero yo tendré que acumular como ingreso todos los ingresos que fueron facturados con este atributo a cuenta de terceros, en el que se prevén algunos datos y requisitos muy, muy, muy particulares, y que esa es precisamente la facilidad, que ahí yo te pediría, pues que no, para poder identificar bien esta receta del SOPE, que estamos hablando de este cobro, este CFDI, ¿qué datos, qué elementos son importantes que consideren que se tendrán que agregar a este SOPE para que no haya un cuestionamiento o nos diga el SAT, pues no aplicaste la facilidad como debería y por lo tanto, pues no tienes derecho, ¿no? Fíjate, Carlos, que esta operación tiene mucho tiempo que está reconocida en reglas de resolución miscelánea fiscal. Es mucho, mucho, muy, muy vieja esta parte de los cobros por cuenta de terceros. Anteriormente había un complemento. En este complemento era un complemento concepto, donde se emitía el contribuyente que hacía el cobro, emitía la factura, pero en aquellos cobros que no iban a ser un ingreso para él, a nivel de concepto,
metía un complemento y en este complemento metía los datos del contribuyente para a quién eran atribuibles esos ingresos. Ok, eso estuvo vigente hasta antes de la versión 4.0 de la factura fiscal. En 2021, que tenemos esta nueva versión de la factura electrónica, la 4.0 que ya te comentaba, desaparece este complemento. Pero ¿qué es lo que hace la autoridad? La autoridad lo que hace es que en el estándar tecnológico incorpora un nuevo nodo, igual a nivel de concepto, donde en este nuevo nodo hay algunos elementos que no son otros elementos que los que ya traíamos en el complemento. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? La clave en el RPC, o sea, la clave del RPC del contribuyente al que le es atribuible ese importe, ¿no? Por ese concepto al que está anclado, ¿no? El monto correspondiente de la contraprestación, o sea, cuánto se cobró, ¿no? Los impuestos que se están trasladando o que se están reteniendo. Ese es un elemento importante, y la tasa del impuesto que le corresponde. Son prácticamente 4 requisitos los que trae el complemento, y esto es lo que traemos en este nodo, y esto es lo que va a permitir que el contribuyente que realizó el cobro no se le acumulen todos sus ingresos, sino el que la autoridad pueda identificar que esos cobros le pertenecen al contribuyente que está señalado en el nodo concepto, ¿no? Entonces es la manera que tiene la autoridad de distinguir y de decir, esto no te pertenece a ti, le pertenece al contribuyente. El contribuyente, que es el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, no al tercero que está intermediando. Y aquí es muy importante, Carlos, que tengamos presente para todas las personas que hacen facturas, que emiten facturas, y no me estoy refiriendo a la obligación, no, a la gente que se mete a la computadora y está emitiendo las facturas de las empresas, ¿no? O sea, me refiero a la operación manual, al hacer, no a la obligación como tal. ¿Por qué? Porque las validaciones que tenemos y que aplican para el receptor de la factura en el estándar tecnológico son las mismas validaciones que le van a aplicar al nodo a cuenta de terceros, sobre todo a la clave del receptor de la factura. O sea, quiere decir que esta clave en el RPC tiene que tener obligaciones para facturar y tiene que estar en la lista de contribuyentes obligados a emitir comprobantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene las mismas validaciones, no porque esté en el nodo a cuenta se salva, ¿no? O sea, igual la autoridad lo tiene en la mira y lo tiene señalado, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que tiene la autoridad para diferenciar. Aquí le corresponde el ingreso de cada una de estas personas y también corroborar que se esté cumpliendo con estos requisitos. Tú como receptor de ese comprobante, pues tal vez lo veas raro, ¿no? Porque dices, oye, yo pagué y en lugar de que me diera el comprobante directamente el obligado, que es el contribuyente, pues me lo dio un tercero. La pregunta para los receptores, o que los receptores harían es, ¿ese comprobante lo puedo deducir y acreditar cuando no me lo dio el sujeto obligado originalmente? Porque veo que trae un complemento, bueno, no un complemento ahora, ya no lo explicaste muy bien, es un nodo especial, un apartado especial con estos datos. Ese receptor, para él es transparente, él puede deducir y acreditar, aunque no fue emitido por el contribuyente con el que tuvo la relación contractual o que es el obligado, ¿no? Original. ¿Qué nos puedes Sí, decir? sí, Carlos, efectivamente, este comprobante es deducible. Es deducible porque él está como el contribuyente, que es el titular de la obligación, aparece en ese nodo. Entonces, para él es deducible. El que esté en el nodo le permite el que esos datos estén en ese nodo, le permiten a él tener amparado el gasto y poder realizar la deducción o el acreditamiento de los importes correspondientes, tanto para materia de ISR como para materia de IVA. O sea, estarían todo el derecho de hacerlo. Entonces, pues no tendrían ahí que preocuparse si ven esta figura que tiende a ser común por algunas
modelos de negocio en el que sí se están haciendo estos cobros por cuenta de un tercero y se emite el comprobante por cuenta de ese tercero. Ese tercero, pues también tiene elementos que establece como obligatorios la regla para demostrar que está actuando en esa calidad y que ese dinero que está cobrando, pues no está aumentando su patrimonio, porque de lo contrario también tendría ahí un contingente, ¿no? Eso es cuando ese dinero no es de, No fue de él. no Sí, fue de él. efectivamente. Aquí tenemos lo que le corresponde a estos tres sujetos que intervienen, ¿no? El que está haciendo el cobro, el contribuyente, que es el que el que realizó la prestación del servicio, este, el receptor de la factura, que prácticamente es el que está pagando la contraprestación, ¿no? Efectivamente, para quien está realizando el cobro, el hacer uso de este nodo le va a permitir que esos ingresos no le sean acumulables. Para el contribuyente le va a permitir los efectos fiscales que le da la factura, ¿no? El ingreso, sobre todo la acumulación del ingreso. Y para el receptor de la factura, el poder deducir o acreditar con este nodo los importes que están consignados o registrados. Entonces, pues sí, creo que las tres figuras se amparan, ¿no? En la parte que les corresponde. Sí, y de esa manera, pues sí, ya tenemos las dos figuras identificadas y que podemos distinguir ahora sí la diferencia entre el pago guarache contra el cobro SOPE, ¿no? Es correcto. Aún y con estos elementos comunes, que es la figura del tercero, que debe de constar en contratos mercantiles, contratos civiles, los pagos, las cuentas bancarias, las formas de pago a su vez, pues sí son figuras distintas que hemos advertido que muchas veces se confunde y que no se conocen y que no se están cumpliendo estas formalidades, abriendo pues contingentes o abriendo riesgos en ciertos, por ciertos contribuyentes y pues esperemos que con esta charla y con este distingo ahora en mes patrio, con estos platillos muy típicos, pues nuestros escuchas puedan distinguir, oye, yo que voy a aplicar un pago por O cuenta de un cobro, tercero o un o un cobro cobro. y saber que hay dos normativas y que tienen pues ciertos puntos en común, pero que tienen elementos que los distinguen y que dirían a simple vista, no Y son lo sobre mismo. todo, Carlos, tomando en consideración que en la actualidad la diversificación y los diferentes modos de hacer negocio con todos estos temas de la tecnología, ahorita las empresas tienen muchas formas de hacer negocio y estas dos figuras son muy socorridas. Entonces, es muy importante saber diferenciar, como tú ya bien lo decías, cuándo aplico un cobro o cuándo voy a aplicar un pago y sobre todo, algo muy importante que hemos estado platicando a lo largo de este episodio es tener los contratos o los convenios que les den materialidad a la operación, donde se esté soportando las operaciones que estoy realizando y que va a justificar el por qué estoy haciendo uso de estas dos facilidades. Sí, y yo sugeriría que aun y cuando este famoso complemento, en el caso del pago del guarache, no esté publicado, pues sí tengan estos elementos en sus registros, en sus papeles de trabajo, en donde puedan identificar cuánto recibieron de depósito, la cuenta bancaria, cuánto se gastó, el comprobante fiscal, y en caso de existir algún remanente, pues lo mismo, ¿no? Cuando se le reintegró al contribuyente su dinero que se hizo antes de las fechas que establecimos, 31 de diciembre o 31 de marzo, el ejercicio posterior. Y en caso de una revisión que la autoridad dijera, oye, aclárame estos depósitos, pues tengan estos elementos, ¿no? Para desvirtuar en su caso Sí. que se le consideran a él ingreso. Pero, pues bueno, este es el platillo fuerte de este podcast. No sé ahí si hubiera algo más que adicionar. ¿Qué otra sugerencia les podríamos hacer a nuestros escuchas? Pues yo les recomendaría adicionar a todo lo que hemos estado platicando, y porque es algo que dice la regla, sobre todo la regla 27112, cuando yo actúo o estoy
realizando pagos a cuenta de un contribuyente, le debo de entregar los comprobantes. Es decir, que le tengo que entregar los archivos. Me estoy refiriendo al archivo XML y al PDF que pudiera estar recabando. Y esto lo dice claramente la regla, ¿no? Dice, tu obligación es entregarle los comprobantes al contribuyente. Pues de alguna otra manera para que tenga certeza de que se hizo la operación, ¿no? Y como tú bien dices, lo voy a señalar a lo mejor no en este complemento que se llama identificación del recurso y minuta de gastos, porque no existe, pero a lo mejor sin una bitácora de control, ¿no? Que le va a dar sustento, le va a dar trazabilidad a todos estos ingresos, o no ingresos, a estas cantidades que estoy recibiendo. Correcto, pues, muy bien. Pues con esto cerraríamos, ¿qué te parece? Sí, excelente, pues esperando que nuestros escuchas tengan un excelente mes patrio, que les sirva este platillo y que pues vayan a preparar su guaracho, su sope, atendiendo a sus necesidades. Esperamos que te haya sido de utilidad y que nos escuchen, ¿no? Y nos sigan en nuestras redes sociales. Y por parte mía sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Lolita, por el compartir este momento. Bastante enriquecedor, y pues nos despedimos. Claro que sí, somos Digital Signature. Cualquier situación, problema que tengan en relación con cómo emitir facturas electrónicas, nos reiteramos a sus órdenes. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.